dar paso a nuestra siguiente ponencia, que por cuestiones de tiempo no vamos a poder dar un receso. Nuestra siguiente ponencia con el doctor Eduardo Calixto González, actualización, retos y dilemas del presente y futuro inmediato en el contexto del nuevo entorno. Entonces, les agradecemos mucho a todas y a todos por estar aquí y las dejo con mi colega Sandra Cordero para dar inicio a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ada. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues para mí es un honor presentar al ponente de la siguiente conferencia magistral de este quinto Congreso Internacional de Neuroeducación. El doctor Eduardo Calixto González, un invitado muy esperado. Él nació en la Ciudad de México en 1969, es médico cirujano y doctor en neurociencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el CONACYT. Es investigador y jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Además, es docente de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y es miembro activo de la Society for Neuroscience y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Su línea de investigación se encuentra dirigida a estudiar los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas y modulación conductual sexual, ansiedad y depresiva por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal. Es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencias y de los libros Neurotweets, Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro. Y sin más, pues le doy la cordial bienvenida al doctor Eduardo Calixto González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban ustedes un saludo, queridos colegas, queridos amigos. Y el día de hoy, pues, una conferencia dividida en 3 partes. Yo de verdad aprecio mucho que si ustedes tienen alguna duda pueden levantar así su manita y decirme, doctor, pues yo no estoy de acuerdo, ¿me puede usted explicar? O ¿por qué los neurocientíficos a veces utilizan lenguajes tan complicados? La idea sería que lo platiquemos, que lo aterricemos en 3 partes fundamentales. La primera parte, ¿sabe usted que su cerebro evolucionó de una sola célula a 100,000 millones de neuronas en tan solo 9 meses, cuya conexión va a cambiar toda la vida? Tenemos un cerebro plástico, tenemos un cerebro que va a seguir aprendiendo y tenemos un cerebro con una capacidad de aprendizaje que si bien se modifica no quiere decir que se le quite. Una sola célula que puede ser 100,000 millones que cuando ya después de los 35, 38 años, que envejecemos ya de manera distinta, porque todos envejecemos igual hasta los 35, 38. Eventualmente todos los días, después de esta edad, empezamos a perder entre 5,000 a 15,000 neuronas. Y eso depende de lo que usted tome vino, fume, no coma, se desvele o tenga estrés o no tenga actividad sexual. Yo sé que ustedes están muy bien en todos estos aspectos, pero es broma. El proceso fundamental de toda esta situación es que si tenemos actividad sexual, tenemos un orgasmo, yo duermo bien, como bien, no me desvelo, tengo este proceso natural, no estoy perdiendo esas 15,000 neuronas, estoy perdiendo menos. Pero este es el punto esencial. La gran mayoría de nosotros no nos enteramos de esta situación. Y no vemos cómo nuestro cerebro, que pesa solamente el 2% de nuestro peso corporal, imagínese usted, pesa más nuestro hígado que nuestro cerebro. El cerebro consume y es un órgano privilegiado para hacer tantas cosas al día. Recibe aproximadamente entre 1 litro a 1.25 litros por minuto. Eso quiere decir que el cerebro cambia prácticamente su vascularidad en menos de 3 minutos. Y además de todo esto, las emociones cambian. El hecho de cuánta sangre llega al cerebro. La emoción que más nos hace gastar energía es la tristeza. Imagínense nada más, esta es la explicación por la cual usted después de llorar se siente tan triste, tan cansado y a veces hasta con hambre. Y entonces le dice, oye Marilena, oye Luisa, vámonos a cenar y se limpia
usted dice, claro, vámonos a cenar. Y dice, bueno, pero no que estabas triste. Sí, no estoy peleada con la comida. El hecho fundamental de estar triste significa que comemos más, pero nos cansamos más. Y este flujo entonces depende de nuestro estado de ánimo. El cerebro es un órgano privilegiado que consume el 20% del oxígeno total y de esos 100,000 millones de neuronas, cuando tenemos 35, 38 años, andamos entre 86,000 millones y usted tiene que recordar que después de los 40 años, por cada 10 años que usted vive, está perdiendo 5% de la corteza cerebral. Así que la próxima vez que analice cuántas neuronas tenía cuando tenía 40 y ahora que tiene 50 y después tiene 60, bueno, cállese, doctor Calixto, que pues, en términos generales me está usted poniendo en un problema. Solamente le quiero decir con toda esta historia que, por favor, cuidemos más a nuestro cerebro y seamos más concretos al cuidar. Tenemos una velocidad de pensamiento, imagínense nada más, de generar 48 pensamientos diferentes por minuto. Esa es la velocidad máxima. Sí, yo entiendo que a la mejor un microbusero o un chofer de esos que se nos anda metiendo, pues no tiene tantos pensamientos, pero en términos generales esta es la velocidad con la que pensamos. Esto quiere decir que nos da una tasa de tomar 2,160 decisiones al día. Eso no es cualquier cosa. Desde que usted se levanta hasta que se duerme, en promedio toma más de 2,000 decisiones al día. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vestir? ¿Qué voy a contestar? Esto depende también del tipo de eventos que tengamos, pero en la medida que nosotros vayamos poco a poco y gradualmente combinando esto, se dará cuenta que tenemos un órgano privilegiado. ¿Qué es lo que me quiere decir, doctor Calixto? El cerebro humano no es perfecto. El cerebro humano tiene una capacidad maravillosa de integrar, pero olvidamos que es normal, malinterpretamos, confundimos, tenemos sesgos. Esta es una propiedad del cerebro que cuando usted dice, bueno, no, tenemos un cerebro perfecto, discúlpeme, debo decirle que en esta actualización y en este reconocimiento de la situación en la que estamos, tenemos un cerebro que sí cambia y no podemos poner atención de la misma calidad porque no tenemos sustrato neurológico para mantener atención por arriba de 21 minutos. Minuto 21, 21, 22, el cerebro empieza a cambiar notablemente la velocidad de conexión neuronal. Y esto indica claramente que si no hay un cambio significativo, el cerebro se cansa. Y entonces, en términos generales, a las 9 horas de haber visto una información, prácticamente modificamos el contenido. Quiere decir que si no hacemos un cambio, una reedición y un proceso de que el cerebro vuelva a aprender lo que ya estaba entendiendo, en 9 horas se nos va el 40%, imagínense nada más, 40% de la información. Así que si mañana le preguntan, oye, ¿qué tal estuvieron las sesiones de ayer? Estuvieron buenísimas. ¿Y de qué se trató? Usted difícilmente va a ir por arriba del 60% del contenido de esas sesiones. ¿Qué es lo que le quiere decir? El cerebro no pone atención igual a todo. Tenemos que tener cambios emotivos y de acuerdo a lo que más nos cambie y a la liberación de un neurotransmisor básico que se llama dopamina, el cerebro pone atención y de alguna manera entonces nos damos cuenta de algo fundamental. El cerebro va a aprender con más detalle el primer y último evento. Esa es la característica independientemente de la edad que tengamos. Una película, una clase, una sesión, como empieza, es fundamental, pero también cómo termina. Si yo pusiera este registro, tanto en las neuronas que aprenden como en las que están motivando, el primer y el último registro de la actividad, ¿sí? En este caso de potenciales que se están generando, potenciales atentivos, el cerebro, el primero y el último es el más grande. Y es por eso que nos vamos a acordar con más detalle de la primera información que se nos está otorgando, pero también de la última cuando dice, bueno, y en conclusión, automáticamente su cerebro pone más atención. Esto es fundamental entonces para sabernos comunicar y expresar. Hace un año platicaba yo que nuestros recuerdos no son videos. Desde entonces, queda muy claro que la manera como estamos hablando, como estamos cambiando, significativamente esto indica claramente que nuestros recuerdos van cambiando, van modificándose. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo, sí, a nuestro estado de ánimo, pero también a nuestra edad, podemos cambiar la cronología y la interpretación de la información que estamos teniendo. Nuestras redes neuronales van cambiando y detectando significados sin que nos demos cuenta, es más, sin que usted quiera analizarlo. Nadie en su propia película es malo y todos editamos de acuerdo a lo que nos conviene. Ya sé que va a decir, doctor Calixto, para eso les da dinero el CONACYT, para que usted nos diga que sesgamos y no somos lógicos y congruentes. Le tengo que decir que es parte de nuestra propia neurología y cómo nosotros vamos cambiando nuestro mundo.
quiero que me ayude a analizar esto. Tenemos una evolución de todo lo que venimos haciendo en la vida. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Qué significa esto? No somos los mismos cuando somos niños, jóvenes o adultos. A lo largo de la vida, desde los 5 a los 20 años, podemos integrar información externa, pero discriminamos cada vez mejor. Comparamos experiencias previas con más detalle, prevemos y planificamos el futuro por la aparición de nuestra corteza prefrontal y vamos tomando cada vez mejores decisiones. Una particularidad del cerebro humano es que la corteza prefrontal, la parte más, digamos, adelantada de nuestro cerebro, la que está arriba de los ojos, es la que ha evolucionado tanto para hacernos diferentes a todos los mamíferos. Y es en donde tomamos decisiones. Y entre más diversificada esté esta corteza, nuestras decisiones son mayores. ¿Qué nos hace humanos? Tener una corteza prefrontal como la que tenemos. Imagínense nada más, nosotros podemos tomar tantas decisiones al día, ¿se acuerdan? 2.160 decisiones. Pero ahora quiero que usted analice. Un niño autista, por ejemplo, tiene hasta 3 veces más conectada su corteza prefrontal. Él conectó su corteza prefrontal a edades más tempranas. Nosotros conectamos nuestra corteza prefrontal. Imagínese usted en esto. Termina usted de conectarla entre las mujeres 21, 22 años. Y los hombres, los varones, hasta los 25, 26 años. Esto nos guarda un dato muy característico. La corteza prefrontal, que es lógica, congruente y objetiva, sí, nos ayuda a tomar decisiones, pero cuando está hiperconectada, solemos entonces ver muchísimas cosas y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo. Por eso un niño autista, ¿sí? Esta persona que tiene este trastorno del espectro autista, están entrando tantos mensajes que por lo pronto no los logra discernir y le cuesta mucho trabajo adaptar uno en especial. ¿Qué nos hace humanos? Un lenguaje maravilloso, una principal herramienta de comunicación, que tiene reglas, que nos hace entender el pasado, el presente, el futuro, y que esto no lo hace ninguna otra especie. Somos capaces de ser tan imitativos que somos capaces entonces de reconocer música, pero también movimientos. Y esto nos hace también un factor muy importante, ser sociales y al mismo tiempo adaptarnos mucho mejor a cambios. Nos hace humanos hacer de esta información externa, tomar decisiones, pero también entender que el 75% de lo que nos sucede todos los días, queridos colegas, son subjetividades. Este cerebro que tenemos y que nos hace prácticamente humanos es subjetivo. De 10 cosas que nos pasan todos los días, 8 pueden modificar la manera, ¿sí? Como lo vimos, a un día siguiente, incluso 2 días después. Por ese tipo de cosas, entendemos que somos tan diversos incluso con nosotros mismos. Tenemos una calidad de entendimiento de nuestra vida en el impacto ecológico. Nos preocupamos por el futuro, por este país, por este mundo. Pero también, cómo nos encanta que nos respondan de manera inmediata. Uno de los casos característicos de esto es que nuestro cerebro tiene una capacidad de no tolerar esperarse tanto para una respuesta. Entre más rápido te responden es cuando pones más atención. Y esto nos los dio las redes sociales. Y esto para el campo de las neurociencias nos dio claramente, si usted responde de manera congruente, objetiva y de manera inmediata a una respuesta, la persona voltea y le dice, claro, estamos entendiéndonos. A reserva de que lo dejan en visto, ¿verdad? Y entonces uno protesta y dice, claro, pues es que me dejaste en visto. Hoy nos damos cuenta que el cerebro humano, entre más rápido responde, nos hacemos más humanos y en esta calidad nos damos cuenta que así estamos hechos. En la tercera parte de esta sesión, quiero darles algo muy importante. Nos atraparon, nos tomaron fuera de lugar. No teníamos conciencia y mucho menos reconocíamos que nos íbamos a enfrentar a algo tan desconocido que al mismo tiempo este virus que tuvimos, ¿sí? Que todavía estamos viviendo algunas consecuencias y que tal pareciera que salimos y no salimos, lo que queda muy claro es que este virus nos puso una prueba a este cerebro maravilloso que tenemos. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Si bien tenemos una capacidad de resiliencia muy grande y sacar como especie lo mejor de nosotros en condiciones adversas, también solemos generar caos, miedo y situaciones de angustia que nos van limitando poco a poco. Hoy podemos decir que si ya fuimos vacunados, que si al menos nos enfermamos y salimos adelante, tenemos una proclividad a estar más tiempo en este mundo y que eventualmente,
y de manera muy contundente hemos aprendido a reorganizar la manera como hemos vivido. ¿Qué nos sucedió? Tenemos un deterioro anímico muy importante y esto empezó a darse desde el cuarto mes cuando nos dijeron se meten a casa. Nadie nos lo explicó, pero nos dijeron que era por nuestro bien, ¿están de acuerdo? Y aunque después nos dieron algunas, digamos, argumentos que fueron cambiando poco a poco, nos dimos cuenta que nuestro ánimo se fue cayendo. Este es un factor fundamental. Sin reconocerlo abiertamente, este es el principal factor que a veces nos detiene. Quitarnos el ánimo por una situación que no sabemos todavía cómo lo vamos a resolver. Nos dejaron oscuras previsiones. Hemos aprendido, pero no sabíamos qué hacer. Y hoy, e incluso todavía cerca de personajes que han estado enfermos o de situaciones sobre las cuales todavía no sabemos cómo enfrentarlas, tenemos todavía mucha angustia y miedo. Y el tercer punto es que hemos experimentado pérdidas, pero además de estas pérdidas, hoy reconocemos que muchas de estas pérdidas no tenían que haberse dado, como en ninguna otra ocasión. Déjeme decirle que el cerebro entiende cuando perdemos algo. Estamos hablando de lo económico, de cosas materiales, pero también cuando perdemos a personas. Y esta pérdida irreversible, tan magnificada, nos hizo entender que el cerebro humano hoy reconoce de mayor magnitud estos cambios. Yo sé que en este punto van a decir, bueno, doctor, pero ¿qué me tiene que decir con respecto a la educación y a todo esto que pues estamos viviendo en este congreso? Yo le diría abiertamente, dése cuenta que ante este punto, los cerebros humanos cada vez estuvimos más cerca de un rechazo, de finalizar una relación, no me lo van ustedes a creer, pero de 10 relaciones, 3 se perdieron. O sea, sabíamos que algo iba a pasar con la pandemia. Lo que nunca nos imaginamos es la cantidad de relaciones que se rompieron. Y desde en donde empezó el problema, que fue en Japón, salió algo muy curioso. Este es un proceso natural que cuando se convive más tiempo sin tener al menos antecedentes para procurar vivir más tiempo debajo del mismo techo, las personas terminamos enojándonos y disfrutando menos la experiencia de la convivencia. Hemos fracasado más tareas y hemos estado muy cerca de la muerte de seres queridos, amigos. Esto que pasó en esta pandemia, en estos 2 años, hemos generado más rechazo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, somos más propensos a limitarnos al contacto con muchas personas. Hace 2 años te permitías acercar a algunos, incluso personas que no conocías, y hoy eres muy proclive a separar y a reclamar que se te están acercando mucho. Sin que nos diéramos cuenta, empezamos a sentir que muchas personas o se burlaban o eran motivo de ataques. Y además, no nos dimos cuenta que cambiar de casa, cambiar de escuela y cambiar el fenómeno de aprendizaje genera muchísimo estrés. Desde los trabajos iniciales del siglo pasado, en donde decían, ¿qué está pasando cuando el ser humano se cambia, se modifica, se mueve de un lugar a otro? Y hoy reconocemos que por investigaciones, cuando hay una migración muy grande, el principal factor que mueve a una población dentro del económico, la consecuencia inicial del proceso es tener estrés, incluso generar violencia en la comunidad que está cambiando de un espacio geográfico a otro. Qué interesante. Y entonces, hoy el entendimiento de habernos quedado en casa y modificar la manera como aprendimos generó cambios plásticos sinápticos que estamos analizando en este momento en el campo de las neurociencias, pero nos dimos cuenta la proclividad de cansarnos ahora frente a una pantalla y entender algunas consecuencias que va a ser muy interesante que las analicemos. ¿Me acompañan? Fíjense muy bien. Dije abiertamente que este es fin de la relación junto con la separación de los padres o el hecho de no estar junto a ellos hizo que los niños cambiaran la manera como estaban valorando la vida. Apareció un factor que no previmos, que decíamos, bueno, quédate en casa por seguridad, pero apareció la ansiedad. Y quiero que ustedes analicen conmigo, si ustedes me lo permiten, 4 puntos esenciales. Cuando un miedo es exacerbado y parece que no tiene una explicación. ¿Qué, doctor? Nuestra realidad es restringida y nos hacemos
monotemático sobre esa realidad. Es tan alto que nuestro cerebro llega a un punto de cuando el problema es más grande, se obsesiona por tratar de resolverlo o entenderlo. Si nosotros hemos sido bombardeados con las noticias malas, por cierto, de lo que está pasando, prácticamente nos atrapa una sensación de miedo e incertidumbre. Pero déjeme decirle algo, cuando más terrible es la noticia en contra de nosotros, como persona o como comunidad, nos llama más la atención. Usted puede tener 20 cosas por las cuales puede estar contento, ¿está de acuerdo conmigo? Pero aparece una mala, se engancha en la mala y dicen, bueno, a ver, espérame, hiciste 19 cosas maravillosas, pero una, bueno, pues no iba a salir, ¿qué cree? Su cabeza, su cerebro y su análisis refuerza mucho el proceso de por qué no pasó lo que usted esperaba. Nuestra realidad se restringió, pero además buscamos culpables. En estas condiciones, cualquier evento negativo nos hace sentir que el culpable pues es el jefe, el que no nos dio la certidumbre, mi papá que no me dio permiso, mi hermano mayor que no me dejó hacer tal cosa. En ansiedad se buscan culpables. Solamente hay una solución al problema y nos hacemos prácticamente obsesivos por solucionar el problema. ¿Sí? Júntelos de arriba ahora hacia abajo. Si me obsesiono por una solución, si nada más estoy considerando lo que yo quiero y sesgo todo lo que estoy diciendo y además busco culpables y mi realidad es restringida, este es un elemento básico de saber que alguien está en ansiedad y que no lo vamos a sacar con una explicación simple y que todavía más está restringiendo al proceso de aprendizaje. Les pido, por favor, que exploremos, ya sea de nosotros hacia afuera o de hacia afuera hacia nuestra clase, hacia nuestra vocación y hacia nuestro entorno. Si alguien se ha limitado en la manera como viene haciendo las cosas, está buscando culpables o eso le da una solución a un problema, estamos ante un proceso ansioso. ¿Y en qué me está usted diciendo, doctor Calixto? Hoy resolvemos que si bien, déjenme decirles algo y lo voy a repetir casi al final de la sesión. Si yo les dijera, queridos colegas, a quienes me están permitiendo ver la cámara, de hecho esta es su cara a través de la cámara abierta, se los agradezco mucho porque, fíjense, déjeme comentarle que ante esta situación, el campo de las neurociencias publicó en los últimos 6 meses, ya al momento van 8 investigaciones que todas concluyen lo siguiente. Cuando usted abre la cámara e interacciona con quien está hablando, de manera mágica se cansa menos. ¿Qué dijo, doctor? Eso no lo creo. Fíjese que, es más, yo apago y puedo estar viendo mi teléfono celular y estar platicando con otra persona. ¿Qué cree? En la medida que la interacción se hace más dinámica por estas sesiones de Zoom, su cerebro se cansa menos. Grandes ventajas, digo, pues tendríamos que hacerlo. ¿Qué le quiero decir con toda esta historia? No vernos impacta negativamente para quien habla, pero también para quien entiende. Y en este contexto, hoy resolvemos si, pues hacemos resonancias magnéticas, ¿verdad? Y podemos ver las áreas cerebrales que se están conectando. ¡Qué maravilla, doctor! Ahora podemos ir a mapear, sí. Y entonces, ¿qué me dice? Este cerebro humano que copia, que habla, ¿sí? Que reconoce y que se preocupa, se entiende porque generamos una actividad desde la corteza que toma decisiones, genera activación de neuronas que se emocionan, pero que evidentemente hacen que se reverbere la información. Y entre más emocionados estamos, más abrimos los canales de aprendizaje. Hay una paradoja increíble, pero al mismo tiempo, si la sabemos llevar bien, creo que este es uno de los elementos concluyentes, que de las pocas cosas que nos han podido entender que en esta pandemia y en este cerebro, podemos entender mucho mejor. ¿Qué es que si cambiamos a una mejor emoción o tener emoción, el proceso de actitud y el proceso de aprender es maravilloso? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántas veces le han dicho a usted, oye, no te enojes? No sé usted si le han jugado esto desde el punto de vista social, ¿no? Cuando usted está molesto y está platicando con alguien y le dice, oye, pero no te enojes. Ese proceso automáticamente hace que el cerebro prácticamente bloquee el evento y genere un cambio en el proceso atentivo. ¿Se entiende? Que muy diferente a decir, bueno, entiendo tu enojo, entiendo tu molestia, tal vez no estoy de acuerdo con él, pero ¿qué podemos hacer para modificarlo? Y en ese momento la herramienta cognitiva y actividad neuronal se incrementa mucho mayor. Yo no sé si han escuchado la historia de que el estrés es malo, ¿no? Y estamos ya con muchísima información,
Pero le tengo que decir que abajo de 90 minutos un estrés lo hace competitivo, lo hace atender elementos esenciales y lo hace que usted abra factores neuronales para mejorar su cognición. ¿De qué estoy hablando? Hoy resolvemos que un estrés por abajo de 90 minutos, estamos hablando de 60 minutos promedio, ayuda muchísimo a hacer que todo el proceso de actividad neuronal en secuencia se agilice, se potencie y entonces la emoción haga que aprendamos mejor. En otras palabras, si yo les dijera, oigan, ¿se acuerdan qué pasó el 19 de septiembre del año 2017? A quienes me permiten en este momento de la interacción, ¿qué me dirían? Muévanme la cabeza o díganme sí o díganme no. ¿Sí se acuerdan qué pasó el 19 de septiembre del 2017? ¿No? No me digan. ¿Y si les digo que sucedió el sismo en México? Yo sé que a lo mejor es, doctor, pues a mí no me hable de eso. O sea, yo aquí en donde mi casa, pues, perdón, aquí nunca tiembla. Pero déjeme decirle que la gran mayoría de los mexicanos sabemos qué pasó ese 19 de septiembre, ¿verdad? Y no solamente en el 2017, desde el 85. Pero ahora déjeme, le pregunto, ¿qué pasó el 17 de febrero del año 2021? Usted dice, bueno, doctor, si no me acordaba de lo que había pasado hace 4 años, no me pregunté lo que pasó hace 5 meses. Oiga, ¿ya se dio cuenta cuando hay una emoción cómo se amplifica la señal de aprendizaje y de proceso cognitivo? Y es en ese punto y en esa ventana en donde hoy empezamos a entender que una emoción, si la sabemos modificar y atrapar y sabemos meter ahí y reforzar los conocimientos, podemos aprovechar la dopamina que en ese momento estamos liberando. Entonces, estamos hablando que se generan cambios sinápticos y esta es la parte del aprendizaje maravilloso que todos hacemos. ¿Cuántas neuronas dije que tiene nuestro cerebro ya después de los 35, 38? Yo sé que la gran mayoría anda en esos 86,000 millones, pero la gran mayoría también de nosotros ya pasamos esa edad y dice, bueno, doctor, pero a ver, quiero que usted entienda, tenemos un número limitado de neuronas, pero cada neurona puede conectarse entre 5,000 a 15,000 neuronas. Entonces, si yo conecto con 4 o 5 de ustedes y un día me voy, se quedan conectados ustedes y entonces, de esa manera, tener más conexión, aunque se mueran cierto grupo de neuronas, tenemos la capacidad de seguir haciendo cosas. Y este es el secreto. Queremos hacer, y este es el factor, que generemos mayor sinapsis. Todo el mundo me entiende de una comunicación con el WhatsApp, ¿verdad? Hoy hasta ya hacemos, oye, voy a hacer un grupo para amigos, y un grupo para amigas, y un grupo para los que no están, y un grupo para los que quieren. O sea, ¿y qué le pasa si yo le digo, oiga, tengo un grupo lo voy a meter a mi grupo de WhatsApp? O sea, güey, te meto un grupo de WhatsApp en donde es 5,000, o sea, off. Y ahorita vas a ver cómo alguien nos responde. Y uff, la información fluye. Pero ¿qué te digo si hay alguien que tenga uno de 15,000 y dices, no, bueno, ¿qué estamos hablando? De una 3 veces mayor comunicación. Y eso es lo que se trata. Y cuando lo hacemos bien, la comunicación cerebral, entonces, esta plasticidad que es permanente, hace que, no obstante que usted no haya tenido buena memoria en los primeros años de su vida, pero que cree, está haciendo cosas maravillosas. Aprender 3 cosas por mes ayuda muchísimo. Saber descansar. Ya sé que me va a decir, uy, doctor, para eso les da dinero el CONACYT. O sea, ¿me viene usted a decir que sepa yo descansar? Espéreme, ¿cuántas horas duerme al día? Ya sé que me va a decir, pues 8. Y de esas 8, ¿realmente descansa? Y si yo le dijera que si se toma 1 hora al día, ¿sí me explicó? Del día, de esas 16 horas que está usted despierto y descansa, ¿sabe que usted va a incrementar su eficiencia en un 62%? Espéreme, doctor, pero estoy descansando, estoy en mi oficina, ¿a poco me voy a poner a leer el periódico? ¿Por qué no? Su cerebro le viene muy bien descansos y rupturas y atención. Y ahora resulta que un artículo publicado hace 3 meses indica que si hacemos pausas de 10 segundos cada vez que nos dan una frecuencia de nueva información, el cerebro se queda mejor con esa información. Tan importante activar neuronas como saberlas descansar. Y esta es parte de esta plasticidad sináptica que se queda. ¿Qué pasó con esta educación virtual? Que entonces cambiamos la forma de cómo lo hacemos. 3 conclusiones significativas. Cansamos más al alumno, le cambiamos su atención y disminuimos su memoria. No, bueno, doctor, pero lo tuvimos que ver casi 1 año y medio después. Y ese es uno de los factores que hoy estamos pagando.
¿De qué me habla, doctor Calixto? Me estoy hablando que entre los 6 y 9 años de edad debería existir un máximo solamente de 2 horas de videoconferencia al día con ejercicios pautados en casa. Nadie lo vio. Y fíjese muy bien, ya regresamos a las clases presenciales en la gran mayoría de nuestro país, ¿sí? Pero nadie se puso a reflexionar y nadie lo focalizó en ese contexto, que tenemos que retomar mucho de lo que se vio en estas clases en pandemia y tenemos que volver a analizar esa información, porque es un hecho que entre los 6 y 9 años no se tuvo un adecuado conocimiento de lo que se supone que ya deberían aprender los niños. Y entonces, doctor, no podemos hablar más de 3 horas por arriba de los 9, 12 años. Estamos hablando que tener a alguien frente a una pantalla no lo podemos estar bombardeando, conste, si tiene menos de 12 años, por más de 3 horas todos los días. Es como si viera una película, ¿sí? De los Vengadores, de esas que son casi, que hay que meterse 3 horas al cine, ¿no? Y entonces, dése cuenta, eso es lo que hoy reconocemos que pasó. Mire, si le presento el porcentaje de tiempo dedicado a la actividad física en verde antes de la pandemia y en rojo después de la pandemia, sucede algo muy interesante. Nos movemos hoy menos. Los niños se mueven menos. Se quedó ese entorno. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser responsables de modificar este proceso. Ya sé que usted va a decir, ay, doctor, pues ¿qué tiene de malo que estemos sentados, no? Pues, mire, no va a pasar de que nos quedemos más gorditos, discúlpeme. Por arriba de 90 minutos de estar sentado disminuye casi un 20% el aporte de sangre al cerebro. Yo sé que si yo le pregunto a usted, oiga, ¿no le gustaría tener más memoria? ¿Qué me contestaría? Pues sí. Oiga, ¿no le gustaría tener más condición de adaptarse a un problema? Pues sí. ¿No le gustaría reconocer mejor la emoción de otra persona que tiene enfrente? Pues sí, doctor. Bueno, pues entonces párese cada 90 minutos y dele una vuelta y regresa y vuelve a tomar la sesión. Porque lo que nos está diciendo es que si de por sí hemos disminuido nuestra calidad atentiva, le estamos quitando aporte de sangre a nuestro cerebro. Y entonces, doctor Calixto, ¿cuáles son las conclusiones? Hoy, los cambios emocionales están atrás de la dificultad para concentrarse, para atender. Además, 23% de los alumnos no se pudieron adaptar y tienen aspectos de depresión. Y casi el 20% están teniendo ansiedad. Ese es un factor importante. Haber regresado a las sesiones no indica que el alumno no tenga ansiedad. Y ahí tenemos que, todavía estamos en esa etapa de reconocimiento de las cosas. ¿Qué me dice, doctor? Entonces, una de las conclusiones fundamentales que en este momento están es que tenemos muchos problemas cuando tenemos una sesión para poner un punto final, una sesión por Zoom, una sesión a distancia. Porque entonces no nos queda muy claro, no podemos incluso interpretar mucho del lenguaje corporal de quien nos está hablando. Desconectarse ya no es una primera opción. E incluso salirse y regresar ya no nos está generando mayor proceso cognitivo. ¿Se acuerdan que lo primero y lo último es lo que más se recuerda? Con las sesiones en Zoom estamos perdiendo o lo primero o lo último. Si de por sí nos cuesta trabajo, doctor, ahora imagínense con este proceso. Estamos agotados y más si apagamos las cámaras. Y no solamente para quien da la sesión, sino para mí. Y estamos improvisando muchas cosas. Y estamos normalizando los eventos. ¿Eventos de qué? Pues ya no me hacen caso. Pues total, apaguen sus cámaras. Pues hago como que le enseño y usted como que aprende. Y este es un proceso que hoy reconocemos que está sucediendo con mayor fuerza. ¿Sí? Ventajas, no hay que madrugar para ir al colegio, me he hecho más autónomo, ¿verdad? Y bueno, en las tareas escolares, bueno, hasta los papás pueden contribuir, pero algo que no llegó fue ese bienestar por sentirse que estábamos tomando clases en casa. El 62% de los alumnos no corresponde todo este proceso de, pues no me levanté para bañarme y desayunarme y irme a la escuela. Hoy reconocemos que eso cambió totalmente la manera incluso de cómo hemos puesto atención. ¿Y qué me dice, doctor Calixto? Entonces, nos hemos cansado más y nos hemos comunicado menos. Si eso
en los siguientes 9 meses no lo cambiamos y lo reeducamos, parte de eso nos va a acompañar todavía durante otros 9 meses más. Si me expliqué, hay una ventana de 9 meses para tratar de reenseñarle al cerebro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que vamos a pagar? ¿Mayor distracción? ¿Una sensación de soledad? ¿Mayor cansancio, en especial por las tardes? Y una sin interacción y sin pertenencia que genera aún más cansancio y un hartazgo con mayor facilidad. Yo no sé ustedes cómo les esté yendo, pero una sesión como esta, si no hay modulación, si no hay cambios y no nos estamos integrando, el hartazgo es más fácil. Y esta situación, ¿sí? Queda muy claro que este evento lo podemos pagar muy caro. Tanto los académicos, escúchenme esto, como los alumnos. Hoy los profesores también nos cansamos más. Ya sé que van a decir, no, bueno, pero te quedas en casa, ¿de qué me hablas? No, también me canso. Y me canso de la poca interacción que puedo tener y de la poca reciprocidad que tengo con mis alumnos. Y entonces, doctor, ¿qué me dice usted? Entonces, no estamos siendo realistas. La calidad de la evaluación está fracasando en muchos de los aspectos porque no estamos yendo realmente por una evaluación objetiva del contenido. Este es uno de los grandes procesos que fueron publicados este año en Applied Psychology y que este impacto, no solamente para Estados Unidos, sino también para América Latina, ya es una amenaza muy importante. ¿Qué nos dejó de bueno? Bueno, podemos haber generado mayor eficiencia y productividad, que no necesariamente es mejor aprendizaje. ¿Están de acuerdo? Terminamos tareas y terminamos objetivos y decimos, ya dije lo que tenía que decir. ¿Sí? La evaluación del aprendizaje, poco a poco vamos a ir demostrando si realmente fue lo que queríamos. Pero ¿qué nos causó más problema? Ausentismo. Hay muchos casos de que disminuyó el compromiso. Nos metimos a ritmos acelerados, a componer urgencias o a hacer contenidos de urgencias. Pero además hemos sido testigos de inestabilidad emocional en muchos casos, de no querer comprometernos, ya sea como profesores, como compañeros, pero también como alumnos, que fueron muy reticentes. El Zoom genera monotonía. Este Zoom del que estamos hablando, paradójicamente ya si doctor, ya deje de hablar del Zoom porque le van a quitar la sesión. No, déjeme decirle entonces que si no teníamos capacitación, pues empezamos a generar conflictos incluso de cómo manejar esto. Yo sé que usted me va a decir, bueno, entonces doctor, concluya, porque a este punto, pues entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? El estrés agudo no es negativo en la vida. Y hoy reconocemos que bien nos viene, ¿sí?, adaptarnos a ese punto, pero saber sacar lo mejor de nosotros en una condición por abajo de 90 minutos. Si el estrés por arriba de los 90 minutos sigue perdurando, entonces este estrés se convierte en un estrés negativo. Entiéndase entonces que uno de los grandes eventos que se vio desde el 2001 y lo vimos casi 20 años después, ¿sí me expliqué, muchachos? ¿De qué estoy hablando? Porque ya sé que me van a decir, bueno, a ver, doctor, ya no le entendí esa última parte. En el 2001, ¿se acuerdan el ataque a las Torres Gemelas? Y todo el mundo dijo, no, bueno, qué horror, y cambió el mundo. ¿Se acuerdan? Antes podíamos incluso despedir a una persona en la puerta del avión y que te vaya bien. Cambió la vida después de los ataques terroristas en Estados Unidos. Y ese cambio significativo nos mostró que las personas que sobrevivieron al ataque de las Torres Gemelas tuvieron una capacidad de resiliencia muy grande si tuvieron un proceso de atención psicológica, pero algo muy importante, nos mostró que el estrés en ventanas cortas nos hace adaptarnos más rápido a una desaveniencia. ¿Sí, muchachos? Vino 20 años después una pandemia para mostrarnos que ese estrés, si se mantiene por mucho tiempo, nos empieza a cansar y no solamente afecta al cerebro joven, sino también al del profesor. Se supone que los profesores o los que son responsables de otorgar un conocimiento tenemos experiencia o no. Fíjense cómo lo estoy pluralizando. Y usted en la gran medida dice, pero por favor, doctor, ¿qué quiere usted saber de didáctica? Yo le diría, oiga, ¿está usted de acuerdo conmigo que si no nos adaptamos al estrés, nos va a comer? Y entonces, ¿cuál es el tiempo, doctor? Porque, pues entonces quiero entender que hay estrés bueno o malo. No, quiero decirle que el estrés
que se prolonga por arriba de 90 minutos, conclusión, no es el adecuado. A este punto de la charla, les he hablado que somos conscientes, que somos la única especie que sabe que se va a morir. ¿Están de acuerdo conmigo? Ningún otro animalito en la naturaleza, no sé ustedes cómo les va, yo tengo 2 gatos y mire que son tiranos conmigo, pero los malditos gatos no saben que se van a morir un día, pero yo sí. Y yo sé que no solamente se van a morir ellos, me voy a morir yo. Y entonces, doctor, somos la única especie que come sin hambre. Ya sé que van a decir, no, doctor, se equivoca. No sé de dónde me están ahorita viendo. Todos son de Monterrey, todos son de por allá del norte, ¿no? También hay personas del sur, ¿sí? ¿Sí? Pues mire, déjeme decirle que independientemente de dónde esté, usted va a comer y después invita a una persona al cine y se mete al cine y por 5 pesos más le dan 2 kilos de palomitas. Usted acababa de comer y adentro del cine se acaba casi 1 kilo de palomitas y voltea y le dice, pues es que ya habíamos comido y hasta el chocolate te llevaste de refilón y tú dices, bueno, ¿de qué se trata? Nuestro cerebro humano es tan maravilloso que puede comer sin hambre. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos una especie maravillosa de adaptación. Hemos podido con nuestro conocimiento comunicarnos de manera inmediata. Vean ustedes, podemos estar unidos en este momento en una sesión tan maravillosa que hace 3 años no lo hubiéramos ni pensado, porque estábamos acostumbrados a estar presentes y a mandar ese mensaje. Lo que hoy le quiero decir que ese cerebro tan maravilloso y tan hermoso tiene una plasticidad sináptica que tenemos que reconocer que hicimos bien y sigámoslo haciendo bien. Ya nos quedaron buenos dividendos de algunas cosas que hemos hecho, como tener horarios. El cerebro, entre más horarios tenga y los cumpla, se hace más significativamente más exitoso en la medida de poner atención. Segundo, ya entendimos que los tiempos para poner atención, bueno, doctor Calixto, entonces ¿de qué me habla? Ventanas de 20 minutos. Por favor, cada 20 minutos haga algo nuevo. Platíqueles un chiste, cuénteles algo nuevo o pregúnteles algo. Automáticamente los alumnos dicen, ¿de qué diablos está hablando ahora? Y después regresa a la sesión que cree. Los va a volver a traer. Y si estamos en un estrés constante, por favor entienda, ¿cuánto llevo de esto? ¿Dónde está el significado de saber en qué momento me estoy estresando? De saber que no debo tener más arriba de 90 minutos. Porque entonces quiero cambiar este proceso. Estar alejados nos quitó efectivamente la capacidad de abrazarnos y besarnos y darnos oxitocina, que es la hormona del amor, pero al mismo tiempo del apego. Sí, estoy de acuerdo, muchachos. Pero también tengo que decirles algo. Hoy que vamos a regresar o que ya hemos regresado y gradualmente hemos empezado a tener contacto, el cerebro nos está diciendo que eso no lo hemos perdido. Sí, modificamos algunas cosas, pero una de las mejores, ¿sí?, alternativas en contra de ese estrés es sentirnos queridos y sentirnos parte de un grupo. Y esto es lo que logra el cerebro cuando yo le digo a alguien que, no obstante a que es difícil esta situación, lo podemos lograr y podemos estar conscientes que todos estamos pasando por esta situación. ¿Me expliqué? No obstante a que todo mundo vivimos la misma experiencia, cada uno tuvo su generis, ¿sí?, la manera como la fue resolviendo. Y esto es muy importante, que cuando tengamos la oportunidad lo platiquemos y sobre todo, sí generemos el hecho de tocarnos físicamente, porque no hay mejor antídoto para estas condiciones que el contacto humano. Eso es lo que nos viene. Este estrés crónico, miren, esta fotografía es muy icónica. Apareció en la revista Science, que es la revista de mayor impacto, ¿sí?, científico en la vida de los científicos. Esta es la revista. O sea, si usted publica un Science en cualquier parte del mundo, dedíquese a vivir lo demás tiempo ya feliz porque usted publicó un Science. Este Science fue publicado, ¿sí?, a finales de 2007 y manifestó que pues, los individuos que estaban ahí en los campos de concentración, en estudios post-mortem, ¿sí?, se dieron cuenta que lo primero que se va en un cerebro en un estado de estrés constante es el hipocampo, sitio de memoria y aprendizaje. ¿Sí, muchachos? Si ustedes ven en este estudio, vean ustedes, no hay hipocampo. Y si no hay hipocampo, pues no hay memoria.
disminuye el índice de tu vida, ¿no? Se vuelve un caos saber qué fue primero, qué fue antes. ¿Se acuerdan hace unos momentos la pregunta, oiga, ¿qué hicieron el 19 de septiembre de 2000? A ver, doctor, ¿a dónde va? A que hay una temporalidad en su cerebro y esto es muy importante y está en el hipocampo. Si no hay atención, si no hay selectividad de información, perdemos muchísimas cosas. El hipocampo se va, desafortunadamente, cuando tenemos más estrés. Información que ya tiene casi 10 años en el campo de las neurociencias. ¿Cuál, doctor Calixto? Por favor, pueden ver en esta diapositiva, ¿sí la ven? Estoy moviendo el cursor. ¿Sí la ven, muchachos? Queridos alumnos. Más estrés disminuye ¿qué? La comunicación de las neuronas, disminuye la plasticidad neuronal. Y este es el factor. Más estrés nos quita comunicación neuronal. ¿Te imaginas? O sea, de tu WhatsApp que tienes 20,000, o sea, conectados que te digan de un día para otro, nada más te quedaron 2,000 y tú, o sea, ¿qué pasó? Pues te rasuraron el WhatsApp. Eso es lo que hace el estrés en las neuronas del hipocampo. ¿Y cómo lo valoro, doctor? Memoria a corto plazo. Es la primera que perdemos. Y es la importante de todos los días que nos permite mantener atención. Seamos más proclives a disminuir la fuente de tensión en estos momentos. Y seamos más objetivos en cambiar la manera como dimensionamos el estrés. El día de hoy he platicado con ustedes que nuestro cerebro, de una sola célula se formaron, ¿sí? 100,000 millones, que tenemos 86,000 millones y que tenemos que cuidarlas y que tenemos que comer mejor, pero sobre todo descansar, pero sobre todo no darle tanto estrés. Sin embargo, de todo este estrés hay que saber salirse a los 90 minutos promedio, porque si nos enganchamos, vamos a perder nuestra memoria. Y te lo digo a ti, que en este momento me estás escuchando. Nadie sabe de la memoria que pierde hasta que ya no la tiene. Y es entonces cuando nos empezamos a preguntar, ¿por qué ya no recuerdo tanto como antes? Y este es el factor. Saber reconocer en qué momento ya no debemos estarnos enganchando con ese proceso. Si lo hacemos, el impacto sobre nuestro cerebro es catastrófico. Imagínese usted que en esta etapa hemos estado estresados los profesores y los alumnos. Tenemos que ahora hacer el reconocimiento que vamos a hacer con respecto a estos niños. Pero sin lugar a dudas, ellos tienen una mayor plasticidad sináptica que nosotros. Está muy bien empezar a hacer cosas de nosotros para nosotros. Si usted me dice, entonces, doctor, pues concluyamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Encuentre la confianza. No podemos tener más de 20 mejores amigos, pero sí 10, 12. ¿Qué grupo social tiene? ¿Qué red social tiene? Esa red social le va a dar ¿qué? Su oxitocina, que es en contra, el efecto en contra del cortisol. Por favor, recupere esa interacción personal. Urge. Oye, podemos vernos. Oye, ¿cómo te ha ido? Oye, te quiero decir que te quiero. Oye, ¿me perdonas? Es necesario recuperar esa interacción. Por favor, dale más oxitocina a tu cerebro y menos cortisol. Bueno, ¿y qué más, doctor? Déjeme decirle, ¿sí, querido alumno, que trabaje adecuadamente, ¿sí?, sus expectativas. No se suba, es un momento muy crítico. 2021 y 2022 trabaje con objetivos medibles, cuantificables. ¿Me explico? No trate usted de hacer más dinero del que no ha hecho pues, en los pasados 4 años. Sea objetivo, ¿qué es lo que sí puede hacer? Y lógrelo. Mantenga los buenos hábitos. ¿Sí? ¿Ya comió mejor? ¿Quién soy yo para decirle que come? Lo que yo le pido es, coma mejor, descanse mejor y sepa usted poco a poco llevar esto con mejor éxito. ¿Estamos de acuerdo? El futuro no necesariamente es el presente. 75% de las cosas que hacemos todos los días está matizada con nuestra subjetividad. Párele de contar, por favor. ¿De qué me habla, doctor? Oiga, hoy depositaron, ya comió bien, no, bueno, hasta cooperó aquel, tuvo 3 orgasmos, no, doctor, la vida es maravillosa. Sí, pues no, doctor, pues no hay nadie, soy un forever alone, no depositaron hoy y la verdad rayaron mi coche. Ay, Dios mío, ¿por qué no me llevas ya? Pues sí. ¿Ya vio la subjetividad cómo nos atrapa? Un mismo problema lo podemos ver de manera distinta, de acuerdo a qué, a cómo lo vea. Yo le pido, por favor, que cuando analice el futuro, no lo analice con la subjetividad de su presente,
sino a través de objetivos que se puedan cumplir. Su cerebro se lo va a agradecer y vaya que se lo va a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por su atención y tenemos, ¿les parece? 10 minutos de preguntas y respuestas, si así lo ven bien nuestros queridos amigos de este 5º Congreso Internacional de Neurociencias 2021, Conocimiento Inter y Transdisciplinario Significativo. Muchísimas gracias por su atención, ha sido un privilegio poder haber hablado con ustedes. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto. Doctor, pues yo me permito darle las gracias por darle un nuevo punto de vista pues al estrés, porque al usarlo de manera, podemos usarlo de manera inteligente, ¿verdad? Sí. Poniendo la cantidad a lo mejor necesaria de estrés en nuestras clases, pero un estrés dinámico, un estrés que genere sí, algo positivo. Que motive, ¿no? A ver, muchachos, a ver, se trata de esto. 1, 2, 3, y de repente así como, a ver, espérenme, barajémela más después. A ver, ¿de qué se trata? Pero eventualmente cuando le digan, mire, el objetivo era este. Voltean y dicen, pues ya me lo sé. Van ustedes a ver la cara, incluso de adultos y jóvenes, así de, oye, estuvo buenísima la clase. Claro, pero está usted de acuerdo que a veces hacer la misma dinámica, dicen, ay, no, ya hasta me da flojera, maestro, usted me hace pensar mucho. No, espérame, no podemos hacerlo tantas veces, pero ese es de verdad, es una manera de buscar hacer diferente y eso tenemos que competir con nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacerlo mejor. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, ay, doctor, ¿de qué me hablas? Si yo ya tengo varias estrategias. Bueno, pues enséñeselas a los demás y si realmente tiene muchas, pues compártalo. Y este es un excelente, de verdad, y de verdad se los digo, es un excelente foro para compartir esto. Háganlo. De verdad, vamos a ayudar a muchísimas personas. Yo tengo una pregunta. Sí, Manuel. Manuel Alejandro, mira como el compositor. Exacto. Es de buenos gustos, ya me agradó. Yo prácticamente entré a este congreso porque me gustó el del año pasado por usted. Y le tengo una pregunta. Si el estrés ayuda a adaptarnos, en teoría, a la plasticidad, ¿verdad? Sí. Y Manuel Alejandro se quedó cantando el gol y ¿ustedes lo escuchan? Se nos fue Manuel Alejandro en plena pregunta. No, bueno, hay que demandar ese internet, Manuel Alejandro. Bueno, a ver si ahorita se vuelve a conectar nuestro querido amigo. ¿Alguna otra pregunta? Lo mío no es pregunta, es felicitarte, doctor. Excelente gracias. Tu forma de expresión. La forma de compartir tu conocimiento es espectacular. Gracias. Estoy muy contento con lo que has comentado, así como de Oscar Calzadilla, también espectacular tu presentación y todo lo que nos compartiste. Interesantísima la parte que de alguna forma siempre comenté acerca de las cámaras abiertas, ¿no? Las cámaras para poder verle los ojos a las personas, vernos mutuamente las caras, ver la expresión corporal de las personas. Si bien que estén con su celular, pues adelante, ya cada quien toma ese tipo de decisiones, ¿no? Pero eso me pareció muy importante que esté validado de esta forma y que podamos utilizar este discurso que nos acabas de compartir para compartirlo a su vez con nuestros alumnos y nuestros colegas docentes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena, muchas gracias. Pues siempre un honor, un privilegio, y si, bueno, tienen dudas, mi correo electrónico es ecalixto@imp.edu.mx. Lo vuelvo a decir, ecalixto@ I de idea, M de México, P de Pedro, .edu de educación, .mx. ecalixto@imp.edu.mx. Y
como siempre, de verdad, un verdadero honor y el privilegio de haber platicado con todos ustedes, queridos colegas, que no obstante, pues también yo doy clase, entonces, muchas de estas cosas, no sabes, cuando yo leo esto y digo, híjole, no, bueno, pues ya se me pasó esto, porque, pues no prendí la cámara, ¿no? Y dices, pues, los cansaste después de 30 minutos, porque el cerebro ya no pudo poner tanta atención y pues hoy lo sabemos mejor y creo que lo podemos compartir y ha sido de verdad para mí una velada maravillosa. Les deseo todo el éxito y pues si no hay más, de verdad, muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente, excelente noche. Muy buenas noches a todos. Muchas Doctor, gracias. buenas noches. Si hay una pregunta por aquí, si me lo permite, antes de que se Sí, por despida, ¿le supuesto. parece? ¿Sí? Ok, la pregunta dice, en el caso de los adultos, ¿cuáles son sus tiempos de concentración en la interacción digital? En el caso de los adultos, no es más arriba de los 25 minutos, pero tengo que decir abiertamente que el adulto pone más atención entre las 9 de la mañana y las 12 del día. ¿De acuerdo? El adulto es como que su tálamo le está permitiendo ese horario. Los jóvenes lo tienen retrasado, o sea, lo tienen desfasado. Ellos empiezan a partir de las 11, 12 del día y tienen otro pico por ahí de las 7 de la noche. Por eso los jóvenes, no, bueno, ya no les digo los millennials y nuestros adolescentes, parece que traen pila a las 8 o 9 de la noche cuando ya nosotros nos fuimos. Tiempos de atención, 20 minutos promedio, pero nosotros los adultos somos más selectivos entre las 9 y las 12 del día. Por eso le pido por favor a todos que cuando tenga algo importante que hacer, lléveselo a las 9, 12 del día, ¿sí? Que no le ganen una discusión a las 5 o 6 de la tarde porque van a decir, ¿por qué dijiste que sí? ¿Por qué terminaste firmando? Y tú, ay, es que ya hasta me agarró cansado. Pues precisamente por eso. Así que ojalá esta información pues la apliquemos todos los días, que es buena y hasta cierto punto ventajosa porque le dice, no, mañana mejor lo discutimos. Muchísimas gracias. Damos su presentación, su colaboración en este nuestro quinto Congreso Internacional de Neuroeducación y esperamos tenerlo el próximo año. Muchas gracias a nombre de la Universidad José Martí. Y antes de despedirnos, quiero pedirles por favor dos cosas. La primera es que se les hará llegar una evaluación sobre retroalimentación que esperamos de parte de ustedes, su gentil colaboración para poder opinar acerca de lo que hemos vivido el día de hoy. Y quiero invitarles también a que mañana, miércoles, que tengamos el día 2 del Congreso, que va a estar con la parte especializada hacia el tema de la educación. Se preparen porque tenemos puesta la mesa de una manera muy, muy, muy especial. Tendremos 3 ponencias maravillosas. La primera a cargo de la doctora Adriana Plasencia, que es implementación de políticas públicas desde la teoría de la complejidad. La segunda, que es maravillosa también, por parte de la doctora Bertalicia Garza Ruiz, que es creando ambientes de aprendizaje de la andragogía a la didáctica. Prepárense para aprender más. Y la conferencia magistral a cargo del doctor Eliud Quintero, quien trae para nosotros el tema ambientes educativos innovadores. Muchas gracias por su atención a este primer día del quinto Congreso Internacional de Neuroeducación. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les agradezco y nos vemos mañana. Saludos. Buenas noches.